Como mensajero de la paz, he viajado por todo el mundo los últimos 2 años. He visto ciudades como Beijing ahogadas por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen rápidamente. No tenemos más tiempo, no más minería, no más extracción de minerales, no más utilización desmedida de energías fósiles. Tenemos ya que hacer una transición a energías renovables. Espero que esta marcha despierte la conciencia y que el gobierno comprenda lo que está en juego y actúe realmente. Este es el punto de cambio. Es el momento en que finalmente determinaremos cómo salvar a nuestro planeta. Los gobiernos del mundo hacen historia, tal como lo hicieron en París la COP21. La firma de hoy es un voto de confianza para acercarnos al enfoque del cambio climático. El Acuerdo de París representa el mayor compromiso global para construir un nuevo régimen climático. Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París contra el cambio climático. Lamentar la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del tratado que se firmó en París para proteger el planeta. No podemos superar más allá de 0,5 grados Celsius de aquí al 2030. Limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados significa reducciones de emisiones profundas en todos los sectores. Si superamos los 1,5 grados de calentamiento global, entonces dependeríamos de la eliminación del dióxido de carbono para volver a este nivel. El cambio climático ya es visible y ya tiene un impacto en los seres humanos, en los ecosistemas y alrededor del mundo. El cambio climático es visible, parece que tiene un impacto, bueno, no parece, ahí está, un impacto en el planeta. Hay sequías, hay tormentas, hay problemas en gran parte de la población. Se ha denominado un fenómeno, lo platicábamos hace algún tiempo en esta mesa, en este espacio, que es la migración ambiental o la migración ecológica, lugares en el planeta que tienen que tener migración, que tienen que tener gente que sale de sus lugares de origen, de sus hogares, pues porque nada más el desierto les está creciendo y ya no pueden continuar viviendo en el lugar donde habitaban. Estas son cosas que están todos los días y que van más allá de partidos políticos, que van más allá de un asunto en torno a quién preside cámaras o en torno a la grilla de todos los días. Es un asunto global, es un asunto que nos afecta a todos, nada más porque afecta el planeta en donde vivimos. Y hace unos días fue presentado este informe por un grupo de científicos en la Organización de las Naciones Unidas. Es un informe de gran trascendencia porque, pues con todo y que utiliza algunos elementos políticamente correctos, pues está dando una advertencia severa. Si no cambiamos de aquí al 2040, la cosa puede ser realmente caótica. Sequías, hambruna, evidentemente crisis sociales, por un lado sequías y por otro lado inundaciones. El día de hoy quisimos hacer una mesa al respecto de este tema, platicar con gente que sabe sobre estos asuntos. Y primero le aprecio mucho a Ninel Escobar Montesinos. Ella es coordinadora de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza aquí en México. Gracias, Ninel, bienvenida. Gracias. Te aprecio mucho que estés aquí con nosotros. También está con nosotros Juan Pablo Mayorga, periodista especializado en asuntos ambientales. Juan Pablo, bienvenido, gracias. Gracias, Luis. Buen día. Comencemos primero pues por una especie de resumen, para entender qué es lo que dice la ONU, qué es lo que nos están advirtiendo estos científicos, que además, hay que decirlo, no es tampoco que sea algo tan nuevo. Sí. Ninel, cuéntanos. Sí, bueno, pues hace algunos días el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático lanzó este informe enfocado mucho en cómo se ve, cómo los estudios y toda la investigación que se ha producido hasta el momento dice que se va a ver el mundo con 1.5 grados de calentamiento versus 2 grados de calentamiento. Este fue un informe que fue preparado durante mucho tiempo, en el que participaron expertos de todo el mundo, como que conforman el grupo de expertos, y el enfoque de la investigación era, pues bueno, sabemos que hoy por hoy la Tierra ya se calentó alrededor de 1 grado, que ya estamos viendo los impactos del cambio climático en cierta medida, que gran parte de ellos son irreversibles y
que van a durar mucho tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia entre cumplir la meta del Acuerdo de París, que se enfoca hace la referencia a 2 grados y muy por debajo de 2 grados, 1.5? ¿Qué es lo que hace la diferencia en estos 0.5 grados, ¿no? A la mayoría de la gente le podrá parecer esto ocioso, pero realmente lo que arroja este informe es que hace mucho la diferencia, ¿no? Y algo también importante del informe, además de identificar los impactos en estos 2 escenarios, que sí hay una diferencia significativa. En los dos estamos viendo impactos negativos muy importantes. Por ejemplo, la desaparición del 70% de los arrecifes de coral. ¿En cuánto tiempo? ¿O ya hoy? Al 2100. ¿Al 2100? Sí. ¿Tendríamos 70% menos arrecifes de coral? Sí, se habrían perdido. El 70% se habrían perdido. Y virtualmente todos los arrecifes se hubieran perdido, se perderían en el escenario de los 2 grados, por ejemplo. A ver, hoy día, Juan Pablo Mayorga, tenemos ya confirmado, o sea, ya no es que alguien lo piense, ya no es un asunto ahí de especulación, confirmado al 100% que la Tierra está más caliente, que ha subido la temperatura. Eso ya está confirmado, ¿no? Un grado. Totalmente. ¿No? Sí. Totalmente. Un grado, el rango de error que ofrece el IPCC es de más o menos 0.2 grados. Entonces, en el peor de los casos, podríamos estar en 1.2 de temperatura promedio. 1.8. Sí, exacto, pero bueno, vamos Viéndome a exagerar Trump, para tratar de cubrir el peor escenario posible. La cosa acá es que hay que recordar que esta es una temperatura promedio del planeta, lo cual quiere decir que en distintas regiones se puede percibir de forma distinta. Por eso también se insiste en llamarle cambio climático y no calentamiento global, porque si bien en muchas regiones esto se puede reflejar en cambios de temperatura de varios grados arriba, no sé, pensemos en los veranos europeos que ahora están rebasando en márgenes de hasta 10 grados, digamos la constante, grados centígrados, también hay regiones donde esto se va a traducir en un enfriamiento relativo, ¿no? Pero pues sí, en general lo que comenta Ninel es muy atinado en el sentido de que esta diferencia promedio a nivel planetario de 0.5 grados es crucial para cosas como los arrecifes. O sea, tan fácil como las barreras de coral. ¿Quieres que tus hijos o nietos conserven una imagen y lleguen a conocer las barreras de coral? O sea, que puedan ir a Cancún y ver pececitos y el escenario de Buscando a Nemo. Pues eso bajo el escenario de 2 grados es simplemente imposible, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿En 100 años o en 40 años o en 30 años? Es correcto lo que dice Ninel, la apreciación es a 2100, pero es una referencia. En realidad, estos cambios son tan paulatinos y tan complejos que es imposible decir que va a pasar en 30, 40 o 50 años. De hecho, el blanqueamiento de corales ya está pasando y está muy bien documentado. ¿Qué es el blanqueamiento de corales que ya desaparecen, ¿no? Así se le llama. Es digamos que el estrés que empieza a sufrir la vida coralina con la acidificación y el aumento de las temperaturas en los océanos, que empieza a mermar su capacidad de generar vida y se ven prácticamente como fantasmas, literalmente están blanqueados. En lugar de estas tomas súper coloridas que estamos acostumbrados a ver, lo que vemos es que prácticamente se están convirtiendo como en zombies, ¿no? Se van como desvaneciendo. Dime algo, Ninel, o sea, confirmado que subió la temperatura, pero además también confirmado por esto que han señalado los expertos en la ONU, son datos científicos, insistimos, no son especulaciones, que es más grave de lo que pensábamos. Que decíamos, bueno, 1 grado, híjole, a ver, sí, pero todavía tenemos cierta oportunidad. Ya ahorita es un problema. Si no cambiamos de aquí a 10 años, tengo entendido que puede venir un desastre para 2040 o inclusive hasta 2030. Esto es más grave de lo que creíamos. Sí, bueno, ahorita actualmente vamos en el 6º informe del grupo de expertos. Conforme han ido pasando del primero al segundo al tercero, cada vez vemos mucho más certeza y mucho más riesgo y mucho más drásticos los impactos que están encontrando. Y claramente tiene que ver con la mayor investigación que ha habido al respecto sobre los impactos, sobre las poblaciones, sobre el estudio y sobre ya que llevamos ya muchos años estudiando los impactos en todo el mundo de los efectos del cambio climático. Hay que decir que el grupo de expertos como tal no es el que produce directamente la información, sino es el que revisa, cura, analiza toda la investigación científica que se hace en todo el mundo respecto al cambio climático. Y el gran valor agregado de estos informes es que lo condensan, lo analizan y arrojan resultados mucho más precisos que una investigación aislada en un lugar con una especie específica. Y claramente lo que se ha visto es que pues, los impactos son más graves y hay más certeza porque aumentó el grado de información y el rigor de las
las metodologías con las que se hacen. Y para agregar a lo que mencionaba Juan, no solamente es como pues la belleza de la naturaleza o la existencia de la naturaleza como tal, que es muy valioso y deberíamos estar preocupados al respecto, sino también es el riesgo humano, nuestra sobrevivencia, ¿no? Es ahí donde me gustaría que pudiéramos aterrizar un asunto. Así somos los humanos, lo sabemos, o sea, es muy lamentable, pero así somos. Pues 2100 a mí ya no me va a tocar. Y probablemente, híjole, a lo mejor a un chavito que nazca, chance, ¿no? Está complicado, con sus 80 años, como que no lo vemos a futuro. Pero 2040 sí nos va a tocar, 20 años sí nos va a tocar. Decíamos al inicio, a las 7 de la mañana, entrando, que se imaginara si usted acaba de tener un bebito, vea a su bebito y piense cómo va a ser su bebito cuando tenga 20 años. Yo lo que les quiero preguntar a ustedes, Ninel, Juan Pablo, ¿cómo va a ser el mundo de este bebé si seguimos como vamos de aquí a 20 años? O sea, de aquí a 2040. ¿Qué nos dices, Juan Pablo, Ninel? Si me permites. ¿Cómo se ve que no son políticos? O sea, no, de algo. No, luego estamos tratando de tener diplomacia en esta gente sala. Decente con quien estamos platicando hoy. Pues creo que los escenarios prácticamente son los que nosotros querramos como sociedad, y aquí no quiero parecer exageradamente optimista, simplemente creo que hay cierto realismo en decir que esto va a ser lo que nosotros querramos que sea, porque también mucho de esto tiene que ver con las prioridades inmediatas. O sea, no estamos, y de hecho el mismo IPCC, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, o los mayores actores a nivel global en términos de cambio climático, reconocen que la necesidad de actuar por tus necesidades inmediatas es algo que debería de estar bien asentado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, tratando de mitigar la contaminación del aire, ¿no? O sea, yo no voy a dejar de usar mi carro pensando en lo que van a heredar mis nietos en el 2100 o mis hijos en el 2050. O sea, yo dejo de usar el carro porque sé que ahorita hay un nivel de pérdida de calidad de vida en la Ciudad de México y en muchas otras del país por contaminación del aire, en la cual los automotores tienen una gran responsabilidad. Por ejemplo, la gente en Europa y en general en el hemisferio norte está viviendo ya en estos veranos fenómenos naturales que parecen dantescos. Todos los incendios forestales que vimos este año, desde California hasta Grecia y hasta Japón, son cosas que no se habían presentado, ¿no? Y entonces la gente está empezando a pensar que esto definitivamente no se trata de lo que va a pasar en décadas, sino lo que ya está pasando ahora. Y, por ejemplo, en términos de desarrollo sostenible, que es, digamos, la conversación más pertinente para nuestras áreas del mundo, que no tienen toda la responsabilidad del norte industrial en cuanto al cambio climático, pero sí en potencial de desarrollo. O sea, ¿por qué vamos a invertir todavía en refinerías a estas alturas del partido cuando las energías renovables se están abaratando cada día más y existe el potencial, digamos, para las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca de ser empresarios del viento y quitarle en ese sentido el monopolio a Exxon y a Shell, ¿no? Que siempre lo ha tenido? Entonces, estás hablando de su ingreso, de su calidad de vida. Claro. Entonces, sobre eso es que tenemos que poner el dedo. Dime algo, Ninel, ¿cómo es el mundo en 20 años si seguimos como vamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo apostarle realmente a las otras energías? Porque por ahí había hasta datos, ¿no? En el informe, o sea, hay que reducir, tengo entendido, al menos 50% de los contaminantes que estamos emitiendo hoy, de aquí al 2030, digamos, en 10 años, para evitar la catástrofe. Claro. Bueno, vamos a ver un mundo mucho más riesgoso para las poblaciones humanas. Tanto particularmente las poblaciones que viven en la costa, las poblaciones pobres, las poblaciones marginadas, o sea, porque también el cambio climático no nos va a afectar a todos por igual. México es un país que tiene 50% de su población en pobreza, que tiene gran parte de su población viviendo en las costas. Y que si bien se han hecho muchos esfuerzos por atender desastres, seguimos teniendo una política de atención a desastres y no una política preventiva. Y en ese sentido vamos a ver mucha más población. Es una amenaza a aumentar la pobreza, los impactos del cambio climático. Vamos a ver sequías, como ya vimos una de las sequías más graves que sucedió en México en 2009, me parece. Vamos a ver más eventos como las recientes inundaciones en Sinaloa, que nunca habían pasado y que están realmente relacionadas con el aumento de la temperatura en el mar de Cortés a causa del cambio climático. Vamos a ver fenómenos como ese, que hoy por hoy pues es un desastre y se sigue atendiendo a las poblaciones en Sinaloa.
Vamos a ver mucha infraestructura en riesgo, por ejemplo, en la península de Yucatán con los huracanes. Ahora todo el mundo está a la expectativa de Michael. Sí, bueno, de los impactos y de atender los impactos que tenga Michael. Y también pues el tema del agua, ¿no? La mayor parte de los efectos del cambio climático se traducen en agua, en la disponibilidad de agua para las poblaciones humanas, y eso ya es un reto. Sin cambio climático ya es un reto en México, con cambio climático mucho más. Y creo que el informe del IPCC lo que hace es un llamado encarecido a la acción de los gobiernos. Como decía Juan, pues todos podemos hacer algo, pero necesitamos políticas públicas que nos obliguen a hacerlo en la escala que se requiere. Tú eres muy, muy optimista, Juan Pablo Mayorga. Decías hace un momento que podías, no querías pecar de optimista, cosa rara en un periodista, pero bueno. Yo quisiera ser un poco pesimista para plantear aquí un escenario. Recuerdo la cumbre en París, el acuerdo en París, que además, cosa curiosa, se da pues unos semanas, meses después de los atentados terroristas que se habían dado en noviembre allá en el mismo París. Ahí había pues otra visión política del mundo. Teníamos a un Barack Obama, teníamos pues un crecimiento de política moderada en cuanto a ideología en Europa. Y de pronto todo cambió. No estoy politizando el asunto, pero creo que sí es importante tomarlo en consideración. Vemos cómo crece, por ejemplo, en la misma Francia el Frente Nacional, o sea, cómo se van radicalizando los gobiernos. Donald Trump en 2012 decía que el cambio climático era un invento de los chinos para que no hubiera problemas en la competencia, ¿no? Para que pudieran estar abusando de la generosidad norteamericana. Y Donald Trump se salió del Acuerdo de París. Y si se sale el mercado más grande del planeta del Acuerdo de París, pues los otros como que ya no lo ven tan en serio. En ese escenario hay algo que me llamó la atención en este informe. Se habla también de la necesidad de cambiar el modelo económico, de quitar este modelo de consumismo. Tú traes un iPhone y un botecito ahí de agua, ¿no? Sí. Y tú traes una botella de plástico. Y yo tengo una botella de PET. O sea, me siento un cerdo. Lo soy. O sea, ya no la voy a traer. Ahora sí que no se trata de los toppers, pero a ver, nada más viendo lo que producimos en PET. O sea, ¿cuánto hacemos todos los días en PET? Es una cosa grave este asunto, y no a todo mundo le conviene el cambio de un modelo económico. ¿Qué nos dicen al respecto, Ninel, Juan Pablo? Sí, bueno, yo creo que las empresas y en general los actores que no son de gobierno tienen que ver la oportunidad que representa mirar hacia el futuro y cómo los negocios no van a ser sustentables, o sea, no van a sobrevivir si no tienen esta visión de futuro, de cómo plantear una economía mucho más sustentable, un crecimiento con mucho menos impacto, y desde mi punto de vista es muy claro que las empresas que no lo estén haciendo eventualmente van a morir o eventualmente van a ver disminuidas sus ganancias y su sobrevivencia en el mercado, porque pues como ya lo dijo el informe, pues solo tenemos un planeta, se está deteriorando a una tasa acelerada, y todas las industrias viven de la naturaleza y pagan eventualmente los impactos del daño que le estamos haciendo. Entonces yo creo que hay empresas muy innovadoras, hay empresas que ven eso como un riesgo de mercado y que ya lo están integrando. Y ahí vale la pena mencionar, por ejemplo, la respuesta que tuvieron tanto los alcaldes, un montón de empresas, gobiernos estatales en Estados Unidos con la campaña We Are Still In, con el movimiento We Are Still In, que decía, bueno, nosotros todavía estamos en el Acuerdo de París, ¿no? Aunque nuestro gobierno nacional ya no lo esté. Todos estos actores sí creemos en el Acuerdo de París y estamos comprometidos a tener metas para cumplirlo. Yo creo que ese es el gran despertar de la ciudadanía, de las empresas. Desafortunadamente no todas las empresas, ese movimiento no está a la escala que requerimos para alcanzar el 1.5 preferentemente. Pero pues estamos en la batalla de sacudir a eso y sacudir también a los gobiernos nacionales, porque pues de ellos dependen mucho de la orientación de nuestras economías y de nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Juan Pablo Mayorga. Sí, gracias, Luis. Mira, yo quería nada más reflexionar que es como dicen los americanos, es cosa de ver el vaso medio vacío, medio lleno. Tienes razón totalmente en todo lo que dices, e incluso para ser más pesimista le agrego que Jair Bolsonaro está a punto de ser electo presidente de Brasil, y él también ha prometido salirse del Acuerdo de París. Rusia no lo ha ratificado y por supuesto el escenario con Estados Unidos es real.
Pero del otro lado lo que podemos ver es que después del Acuerdo de París en 2015, 3 años después, el nivel de adopción del acuerdo es histórico, es sin precedentes y prácticamente salvo estas pocas excepciones, no ha habido un solo retroceso en el proceso multilateral y de hecho todo se está cumpliendo con tiempo en forma y es algo que la verdad hace 5 años en términos de diplomacia se consideraba imposible, ¿no? Entonces yo quiero pues hacer hincapié en que esto no es cosa menor. Uh-huh. En Estados Unidos, como comentaba Ninel, por mucho que Trump desde el gobierno federal berree y patalee y haga desplantes de este tipo, también tenemos a gente consciente y lo que pasó en San Francisco en septiembre pasado es una muestra muy contundente. O sea, lo que pasó es que el gobernador de California dijo, está bien, gobierno federal, tú no quieres mover un dedo, pues entonces todos los que sí queremos salvar el planeta y nos preocupa nuestro futuro, vénganse de este lado. Y prácticamente... ellos son parte del Acuerdo de París, ¿no? Ellos lo que están haciendo es hacer una coalición subnacional, es decir, gobiernos estatales, ciudades, empresas privadas, universidades, y ellos ya hicieron sus números y están a nada más 2 puntos de cumplir con la parte del Acuerdo de París que prometió Estados Unidos en un nivel subnacional. O sea, y también ves que esto es viable si consideras que California es una economía que a nivel mundial podría ser la 4ª, y toda esta coalición estatal en Estados Unidos, de hecho, representa el 40% de la economía estadounidense. O sea, ellos de verdad que son quienes, de hecho, se nombran como los actores de la economía real. O sea, Washington hace políticas, ¿no? Y si bien son importantes, quien pone el cash, quien pone las decisiones importantes es Michael Bloomberg, es Jeff Bezos, es Facebook, es toda esta gente que justamente está sentada en California y que está guiando la transición tecnológica que tiene un potencial también de mitigación ambiental. Y que va a tener que ver con generaciones al final también. Las nuevas generaciones, millennials, generación Z, la que viene, que bueno, todavía no se define si va a ser generación 0, le dicen por ahí algunos. Claro. Ya tendrán esta conciencia, ya se tiene esta conciencia, la conciencia del cuidado del planeta en acciones concretas y reales. Le apreciamos y quisiera, pues ahora sí que para cerrar con 2 expertos en el tema, como son Ninel Escobar y Juan Pablo Mayorga, si le quisieran decir algo a la diputada del Partido Verde Ecologista, Beatriz Manrique, que está en la línea telefónica, es diputada del Verde en la comisión, en la Cámara de Diputados, del Partido Verde, de la Comisión de Medio Ambiente. Si hay algún comentario, no sé, Juan Pablo, Ninel. Pues yo nada más quisiera saber cómo va a ser esta nueva cooperación en términos de medio ambiente con la transición a otro partido político y otro enfoque en el gobierno. Por ejemplo, la presentación que hizo López Obrador y su equipo esta semana de reforestar 1 millón de hectáreas en el país, a mí me parece muy afortunado, al menos en la teoría, porque la reforestación es una forma muy eficiente de captura de carbono, y esto es quitar carbono del aire, y esto es reducir el riesgo de cambio climático. Y también la plataforma para agricultura es muy afortunada porque combina, además de mitigación ambiental, también posibilidades de desarrollo rural, ¿no? Y esto es muy importante porque hay que combatir la pobreza, como sabemos. Y esto contrasta mucho con la política del gobierno previo, que si bien también tenía pago por servicios ambientales en muchas comunidades, estaba muy enfocada a lo energético, según mi gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a jugar la Cámara, el Congreso, el Partido Verde en esto? O sea, ¿va a dar pelota a un cambio, a una transición de enfoque? Diputada Beatriz Manrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues primero saludarlos, notificarles que en el Congreso Federal se ha sumado a la comisión que yo presidiré. Ayer tuvimos ya nuestra junta previa, cambio climático con medio ambiente. Antes eran 2 comisiones, ahora será solamente una. Y bueno, pues desde luego me parece que estamos a la expectativa de las políticas del gobierno federal entrante, porque tenemos como dos caras de la moneda. Por un lado, efectivamente, lo que Juan Pablo está mencionando, estos anuncios que resultan afortunados, que habrá que ver desde luego la manera como impactarán y cómo modificarán las zonas que se pretenden reforestar, pero por otro lado, esta insistencia a darle mayor fuerza a la industria que precisamente, una de las industrias que precisamente promueve pues el consumo y la emisión de dióxido de carbono. Entonces, bueno, ahí he escuchado poco de las posturas del gobierno federal entrante,
respecto de energías verdes, de energías renovables, de esta transición a la que tendríamos que ir todos, como bien decía Ninel, mirando hacia el futuro y no estar pensando en dar un esfuerzo descomunal del próximo gobierno hacia políticas y prácticas que no son precisamente a las que tendríamos que estar apostando, no solamente por una tendencia mundial. México es un país privilegiado también en la posibilidad de sacar provecho a energías que no tengan que ver con el petróleo. El tema de las refinerías, diputada Beatriz Manrique. Ninel Escobar, coordinadora de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza. Adelante. Gracias. Hola, Beatriz, mucho gusto. Yo quisiera saber, considerando que México ha tenido mucho avance tanto en compromisos internacionales como en políticas públicas nacionales en materia de cambio climático, como es la contribución nacionalmente determinada, que ya tiene metas de mitigación y adaptación, la reciente firma de la Alianza para el Exterminio del Carbono, no recuerdo cómo... Exactamente, así, Path Coal Alliance, y las metas de energía limpia, de la ley de transición energética. ¿Cómo ve esta nueva comisión su trabajo en torno a procurar que el gobierno nacional dé cumplimiento a estos instrumentos y también el tema de a lo mejor ir un poco más allá, como siempre se ha planteado con las contribuciones nacionalmente determinadas, en el que ya hay evaluaciones independientes que muestran que, por ejemplo, las metas establecidas por México son insuficientes para la meta de 2 grados y de 1.5 grados. ¿Cómo ve la comisión su trabajo para empujar para que estas políticas se hagan, estos compromisos se hagan realidad en el tiempo adecuado? Bueno, mira, Ninel, no podría yo hablar por la comisión en este momento. Te puedo hablar por mí como presidenta de la comisión y en mi calidad de diputada, y decirte que si bien México suscribe y de hecho somos una nación que se caracteriza por suscribir y adherirnos a todo este tipo de tratados y compromisos internacionales, nos ha faltado de manera importante la contundencia. Nos ha faltado de manera muy importante la contundencia porque, bueno, los requerimientos de velocidad y escala que precisamente nos está mostrando este estudio, pues no han sido alcanzados por México. Al contrario, no hemos avanzado lo necesario para cumplir con las metas. Ya quedamos mal con los compromisos del milenio. Eso, bueno, es evidente y conocido. No lo logramos. Entonces lo que nos está faltando es contundencia. Tendremos que volver a revisar si hay algo en el marco jurídico, que es la actividad central de nuestra comisión, que pueda contribuir a que las políticas tengan contundencia. Pues ahí está el tema. Le apreciamos mucho, Beatriz Manrique. Gracias, diputada, por tomar la comunicación en esta mañana. Y bueno, pues estamos al habla, si nos permite. Estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo Mayorga. Muchas gracias, Ninel Escobar Montesinos. Ahí está el tema. No es la grilla de todos los días. No es el asunto de ver quién llega a tal lugar, de ver qué propuesta se da o no. Es un asunto global y bueno, pues es una obligación, de hecho, de todos, no como mexicanos, como seres humanos, creo que entrarle a este tema. A modo de conclusión, Juan Pablo. Sí, yo quiero nada más hacer hincapié en que este reporte es lo más cercano que puede haber a un consenso humanitario sobre lo que está pasando y sobre lo que tenemos que hacer. O sea, son 90 y tantos científicos de más de 40 países en el marco de Naciones Unidas. Hay más de 6,000 referencias bibliográficas en el reporte. O sea, si queremos ser serio, esto es lo que tenemos que atender. Lo demás, como dices tú, es grilla, es palabrería. Y yo nada más les pediría a quienes nos están escuchando que se informen más para tomar una acción diferenciada en términos de individuo y en términos de acción colectiva. Porque si bien es cierto que puedes dejar de usar popote y usar la bicicleta,
La verdad, esto termina siendo risible cuando vemos la dimensión de los retos a nivel colectivo, ¿no? O sea, a nivel colectivo, por ejemplo, nunca vamos a dejar de hacer emisiones por transporte y nunca vamos a ser eficientes con esto si no exigimos a nuestras autoridades que metan transporte público de calidad a precios asequibles que nos hagan posible desplazarnos sin depender del auto y de estar quemando gasolina a lo bestia, ¿no? Y lo mismo se puede decir con muchos otros ejemplos. Entonces, infórmense, no tomemos decisiones simplistas y sobre todo hay que seguir al gobierno y hay que exigirles que toman acciones. Sobre todo creo que ahorita con la transición de gobierno es un muy buen pretexto para volver a poner el dedo en el renglón. Gracias Juan Pablo Mayorga. Te seguimos en tus redes sociales, claro, estoy en Twitter como Juan P. Mayorga y también en Facebook como Juan Mayorga, entonces por ahí nos vemos. Ahí te seguimos, gracias. Ninel Escobar, coordinadora del Fondo Mundial para la Naturaleza. A modo de conclusión, Ninel. Gracias. Bueno, para los que quieran entender un poquito más los aspectos centrales del informe, los invito a que visiten la página de WWF, wwf.org.mx. Ahí tratamos de hacer este bonito infográfico con algunos impactos, mostrando algunos impactos en el escenario de 1.5 y 2 grados. También en nuestra página tenemos mucha información sobre cómo a nivel ciudadano y a nivel gobierno podemos hacerle frente al cambio climático, y que nos sigan en nuestras redes sociales, que en Twitter es WWF-México y en Facebook WWF México. Muchas gracias, Ninel. Ahorita posteamos, si nos das oportunidad, pues esta infografía. O sea, del 1.5 al 2, o sea, en las dos está bastante feo, ¿eh? Sí, pero el 2 está peor. Sí, bueno, en el 2 bueno, ya ahorita valió. Estamos en camino a 3, entonces imagínate que eso es casi extinción. Bueno, ahí el tema. Ojalá que dejemos lo urgente por lo importante. Exacto. Gracias, muchas gracias.